De los mismos creadores del Talibán, de Al-Qaeda, del Daesh, nos llegó la circular TC 1801 de guerra no convencional del año 2010 y la Operación Freedom Venezuela 1 y 2 a cargo de los dos últimos jefes del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica, un modus operandi del imperialismo norteamericano, la siembra de un grupo de terroristas a los cuales apoyan ellos con armas, entrenamiento, recursos mediáticos para la disolución de Estados-naciones que no son afines a los intereses de Washington y así poder apropiarse de los recursos naturales de esa región. Vamos a recordar que la circular define a la guerra no convencional como aquellas actividades conducentes a crear o permitir un movimiento de resistencia o de insurgencia con el fin de coaccionar, interrumpir o derrocar a un gobierno o un poder ocupante operando a través o de modo encubierto como una fuerza auxiliar o como guerrilla en una zona denegada. El componente armado puede actuar o no de acuerdo a cómo se define el escenario. En todo caso, la intención de los esfuerzos de los Estados Unidos con la guerra no convencional, y esto es una cita textual, es explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de un poder para ellos hostil mediante el desarrollo y sostenimiento de las fuerzas de resistencia para lograr objetivos estratégicos de Estados Unidos. El mal de nuestra época es que nosotros recibimos tanta información que comprometemos la memoria. Para entender este plan tenemos que ir hasta el 22 de octubre del año 2015, cuando el ex jefe del Comando Sur, John Kelly, dijo en una entrevista a CNN: ahora cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo y allí titubeó, lo que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es que si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía al punto de que necesiten desesperadamente alimentos, entonces podríamos reaccionar a eso y lo haríamos, aseguró, para agregar a continuación: solo si se nos pidiera desde organismos como la ONU y la OEA. El presidente Nicolás Maduro denunció que se efectuó una reunión recientemente por un lapso de 3 horas en la sede del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que participaron altos funcionarios de ese país. El presidente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el jefe del Comando Sur estuvieron presentes, y el objeto de la reunión fue afinar detalles para la conspiración contra Venezuela. Debemos recordar que todo el mecanismo diplomático de los Estados Unidos está fuertemente dominado por los servicios de inteligencia y el aparataje bélico de ese país. No podemos entender su diplomacia si no comprendemos la vocación de guerra de Washington. Mientras la aviación venezolana detectó el ingreso ilegal para labores de espionaje inusuales de un avión que cuenta con un sistema de alerta y control aerotransportado, AWACS, además desarrollado en Estados Unidos, que tiene todos los mecanismos para el espionaje electrónico y diversas modalidades de espionaje, en Miami se efectuaba una cumbre de la derecha iberoamericana llamada Concordia. En ella, Almagro participó en su condición de ministro de las colonias de secretario general de la Organización de Estados Americanos, y aseguró que está analizando el equilibrio de los poderes legislativo y ejecutivo en Venezuela. Miren, ya este jueves recibió lo que pudiera ser una avanzada, pues un informe de la situación política, económica y social del país por parte del presidente de la Comisión de la Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, le llegó a las manos a Almagro. Florido dijo que frente al bloqueo del Estado de Derecho sostenido por el presidente Maduro, se hace obligatoria la aplicación de la Carta Democrática para dar soluciones que permitan una salida democrática a la crisis del país. Le recordamos, señor Florido, que constitucionalmente están reservadas para el Poder Ejecutivo todas las tareas de diseño de la política exterior venezolana. Usted no tiene nada que hacer allá. Si los gringos son los padres del terrorismo de Al-Qaeda y Daesh, con Álvaro Uribe ellos tienen muchas cosas en común. Y mencionamos a Uribe porque toda la cumbre aquella de Concordia, lo más escandaloso provino de ese personaje. Vamos a verlo.
Su ejército, sus fuerzas armadas tienen que proteger la oposición o pensar qué país democrático es capaz de poner sus fuerzas armadas democráticas al servicio de la protección de la oposición de Venezuela. Cuidado, esa tiranía no escucha retórica, a esa tiranía hay que enfrentarla con toda energía. Chávez decía que si la guerra era la continuación de la política por las armas, lo mismo ocurría en viceversa. Las palabras de Uribe son más bien la confesión de una estrategia que hemos venido denunciando. La infiltración de grupos armados, mercenarios, irregulares, con la intención de sembrar el crimen y el terror en las calles de Venezuela. La inoculación de la parapolítica en nuestra nación con la intención, además, de controlar territorios y apropiarse de los recursos naturales. Ningún dirigente de la oposición a esta hora ha repudiado las declaraciones de Álvaro Uribe en las que pide una invasión de un ejército de mercenarios. Es más, Lilian Tintori, de hecho, se fotografió sonriente a su lado con el tipo. Bien dijo Piedad Córdoba, qué fácil es pedir una guerra con hijos ajenos, ¿verdad? Uribe hasta envió un mensaje a los soldados de Venezuela en el que prácticamente les solicita deponer las armas del ejército glorioso del libertador Simón Bolívar para ponerlas al servicio de él, majestad de la motosierra, en cuya espalda reposan los cadáveres de las fosas comunes más grandes de todo nuestro continente, íntimo amigo del narcotráfico y consorte del paramilitarismo. La articulación del plan que implica, que requiere, según palabras recogidas de los documentos anteriormente presentados, solo es posible ese plan con la colaboración de la oposición. Y las dos últimas marchas convocadas por Enrique Capriles y Ramos Alup han terminado con agresiones y hechos de violencia, las más graves ocurridas en la manifestación del día miércoles. Vamos a ver las imágenes, por favor. Recordemos que hace apenas un par de meses manifestantes de la oposición en Táchira arrollaron a 2 policías que resultaron muertos. De esto no hablan los voceros del Departamento de Estado, como no hablan de los espantosos crímenes cometidos por el Daesh y el Frente al-Nusra cuando eran presentados al mundo como los Freedom Fighters de la democracia siria. Tampoco hablan de las víctimas en ningún medio internacional. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo que es hora que los líderes de Venezuela escuchen la voz de su pueblo y se mostró profundamente preocupado por las informaciones de que este miércoles hubo gas lacrimógeno y violencia contra los manifestantes en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. Dijo, no creemos que sea apropiado tratar a manifestantes pacíficos de esta forma tan dura. Sin embargo, las declaraciones de Kirby solo pueden ser calificadas de hipócritas. Para las protestas de Ferguson, no solo utilizaron gases lacrimógenos y balines de plástico, sino que la fuerza disuasiva que salió a la calle fue comparada por los medios con escenarios como los de Irak o Afganistán. A partir de entonces, en Estados Unidos se abrió un debate nacional por la sistemática militarización de los cuerpos policiales de ese país, donde, por ejemplo, la ley de autorización de defensa nacional les permite transferir armamento del Departamento de Defensa a las agencias federales, o por ejemplo también la propia creación del Departamento de Seguridad Nacional, que lo hicieron después del 11S, con el que todo empeoró. Además, dijo Kara Dansky a la BBC, no ABN, lo siguiente: los vecindarios no son zonas de guerra y no creemos que los agentes de la policía deban tratar a la gente que vive en las comunidades como enemigos de guerra.
Al hacer nuestra investigación, hallamos que el uso innecesario de armas y tácticas paramilitares socava la seguridad pública y pone a las personas en peligro. En Venezuela ocurre todo lo contrario. Existe un reglamento que se cumple del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y el que no lo cumple va preso. Las violaciones a los derechos humanos son severamente castigadas por el Estado venezolano y condenados además por la opinión pública. Las imágenes del ataque a los policías, a los PNV, son espeluznantes porque además nos hablan de la intención de un linchamiento. Esto no tiene nada que ver con la democracia, ni con la libertad, ni siquiera tiene que ver con el referéndum, porque el medio web La Tabla destaca lo siguiente: solo 2 de los 7 jóvenes procesados por la agresión a agentes de policía durante una marcha antigubernamental en Caracas están registrados como electores ante el Consejo Nacional Electoral. Y firme en la tradición del yo no fui, Capriles aseguró que se trataban de infiltrados en su manifestación. Se trata más bien del estímulo a una cultura fascista, de un culto a la violencia, de un culto a descargar la rechera, porque después de que la ponen en marcha se declaran irresponsables de la misma. Lo cierto es que varios de los detenidos son reincidentes de las guarimbas del año 2014, tal como le indicó el ministro González López, y también fue constatado y publicado por el medio web Mensaje Directo al analizar los perfiles personales en redes sociales de los acusados. Para ellos se redactaba la ley de amnistía como un cheque postfechado, el perdón del delito pasado, presente y futuro, que era impulsado por la Asamblea Nacional y el secretario de la OEA, Luis Almagro. De hecho, el hombre que contrató a los agresores de la Policía Nacional Bolivariana es un torturador de oficio al servicio de Acción Democrática. Perteneció al equipo de seguridad de CAP y es uno de los torturadores de Jorge Rodríguez Padre. Actualmente también es el jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, nada más y nada menos. Esto es un patrón al calco del uso de mercenarios Made in USA. En medio de estas acciones, los medios de comunicación están imponiendo el imaginario bélico y de agresión contra nuestro país. La palabra crisis y conflicto es utilizada en medios, organismos internacionales y voceros políticos como una contraseña para que los del norte vengan a poner fin con sus rapaces métodos a una conspiración fabricada a varias manos por la oligarquía local y sus amos del norte para preparar al mundo hacia una intervención, cónchale, humanitaria, como le llaman ellos a las invasiones. The New York Times, ABC, El País, CNN, Euronews han articulado un enjambre mediático de desinformación sobre la nación bolivariana, en la que una vez más las víctimas son mostradas como victimarios. En un artículo de opinión, The New York Times fijó posición, por ejemplo, en torno a la carta enviada por Almagro al presidente Nicolás Maduro, en la cual hace una serie de críticas, acusaciones altamente negativas contra el gobierno de Venezuela. El artículo, firmado por Ernesto Londoño, afirma de manera rotunda que el referéndum revocatorio se realizará este año o se sometería a una condena internacional que desencadenaría en un golpe de Estado. En otro artículo titulado Espiral descendente en Venezuela, el comité editorial, entre una descripción apocalíptica de este panorama, además interventor, señala que el número de muertos en el primer trimestre del 2016 es superior a los 3.545 civiles muertos en Afganistán el año pasado. Y así como pasa en el Medio Oriente, donde cultivaron a diversas facciones terroristas, todo se resume cuando uno se ubica geoestratégicamente en el tiempo y en el espacio. Mientras que el mundo aún depende de los combustibles fósiles para moverse y las mayores reservas petroleras y de gas del mundo reposan
en nuestros ricos yacimientos? ¿Cuántos muertos llevan para cumplir su fetiche de un oleoducto que les permita chupar más y mejor por aquellos lares? ¿Y cuántos necesitan para apropiarse de nuestros recursos? Obama sabe que nuestra dignidad no es una amenaza, pero entre nuestros huesos él quiere pescar petróleo. Váyase al carajo, Mr. Danger. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. ¡Gringo! ¡Cojón! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! Y estamos resueltos a ser libres.